Muy buenas. En este nuevo vídeo y en esta nueva lista de vídeos vamos a ver las bases del desarrollo de software, y esto comenzará desde una visión teórica en la que se trabajarán diferentes puntos teóricos y que continuará con el resto del currículo del módulo de entornos de desarrollo. Aquí podremos trabajar la parte de la documentación de Java, la parte de las pruebas de código y las pruebas unitarias, etcétera, y también la parte de modelado y el trabajo con el entorno de desarrollo con el que nos desenvolvamos. Concretamente, trabajaremos el entorno de desarrollo Eclipse. Entonces, enfocándonos más concretamente en este vídeo introductorio y que trabaja todo el contenido teórico base para el desarrollo de software, podríamos hacer un índice y podríamos referenciar que los contenidos que se van a trabajar son el concepto de programa informático y su funcionalidad, su uso, los códigos fuente, código objeto y código ejecutable, la diferencia que existe entre estos tres, y junto con ellos el concepto de máquina virtual. También vamos a hablar de los tipos de lenguajes de programación que existen, las características más importantes de los lenguajes de programación que hoy en día están más difundidos y son los más comunes. Pasaríamos a tratar las fases de desarrollo de una aplicación, que serían el análisis, el diseño, la implementación, las pruebas y la documentación, para terminar con el mantenimiento. Después de estas fases del desarrollo también trabajaríamos el concepto del ciclo de vida, que comprende a las fases anteriores y añade alguna más, para terminar el vídeo con la explicación del proceso de obtención de un código ejecutable a partir de un código fuente y cuáles son las herramientas implicadas en este proceso. Sí que me gustaría terminar este vídeo haciendo una referencia a las diferentes metodologías de gestión de proyectos que a día de hoy existen y con las que es más común trabajar o encontrarte en el sector profesional. Entonces también finalizaremos con estas metodologías de gestión de proyectos. Bueno, en este momento empezamos con esta introducción al desarrollo de software, y lo primero que deberíamos decir es que el desarrollo de software es un proceso por el cual se diseña, se crea, se despliega y posteriormente se mantiene una aplicación o un sistema informático que ha sido creado con un fin concreto. Este proceso involucra fases desde la planificación de esa aplicación, el análisis que se tiene que llevar a cabo de los requisitos para esa aplicación, para posteriormente pasar a un diseño de la misma y posteriormente al diseño ya la implementación, la programación, la codificación de ese aplicativo. Posteriormente se prueba este aplicativo antes de ser ya un aplicativo final, y una vez que se ha aprobado se despliega y se realiza el mantenimiento o actualizaciones necesarios a lo largo de la vida de esa aplicación. La programación es muy importante y es la parte central de este ciclo, ya que lo que nos permite es transformar las ideas que nosotros teníamos previa creación de esa aplicación, o los objetivos que queríamos conseguir, los transforma ya en algo tangible, los transforma en un programa informático que es funcional y que resuelve esa problemática. Muy bien, entonces lo primero que diríamos es preguntarnos qué es un programa informático. Un programa informático es un conjunto de instrucciones que están escritas en un lenguaje de programación concreto y que el ordenador va a ser capaz de interpretar o de ejecutar para llevar a cabo una tarea concreta, para resolver una determinada problemática o resolver una determinada funcionalidad que nosotros necesitemos. Las aplicaciones pueden diferenciarse según su complejidad. Podemos encontrarnos aplicaciones simples, como las que se llevan a cabo cuando una persona está aprendiendo a programar, ya pueda ser una calculadora o pequeños cálculos algorítmicos, hasta sistemas operativos complejos, que son los que gestionan todos los recursos de una computadora y que exigen al fin y al cabo una determinada funcionalidad en el sector profesional. Aquí podríamos incluir, por ejemplo, un programa informático para el sector de la banca, o un programa informático para cualquier sector de consultoría donde se quiere mejorar cualquier procedimiento y se utiliza al ordenador como elemento de ayuda. Bueno, ¿cuáles son las principales características de un programa informático? Pues como comentaba, está escrito en un lenguaje de programación concreto y que la máquina es capaz de ejecutar. Lenguajes de programación que nosotros conozcamos o que sean los más comunes, pues bueno, podríamos decir como ejemplos Python, Java, C++,
procesar, etc. Otra característica es que su principal objetivo es resolver una determinada tarea o resolver un determinado problema, ayudarnos a solucionar ese aspecto de forma sencilla, dado que es la máquina la que va a tener que hacer ese esfuerzo por nosotros. También podríamos decir que puede ser interactivo o que pueda trabajar en segundo plano. Interactivo significa que habría una comunicación entre el aplicativo y el usuario o la máquina que se esté gestionando, y trabajar en segundo plano podríamos decir que es que esa aplicación está siendo ejecutada sin que nosotros nos demos cuenta y está llevando a cabo una labor que es necesario, pero que que realmente para nosotros no es visible. Y bueno, finalmente lo que podríamos decir es que el programa informático, para que pueda ser ejecutado en una máquina, tiene que ejecutarse sobre un sistema operativo. Aquí podríamos trabajar con el sistema operativo nativo que tiene ese ordenador, o podríamos utilizar una máquina virtual que nos permita ejecutar ese programa informático en esa máquina virtual con el sistema operativo concreto que necesitamos para esa aplicación. Por último, decir que un programa informático, pese a que de primeras nosotros no lo veamos, tiene una estructura lógica, y esa estructura depende de las especificaciones que se siguen para los usuarios o para el cliente que ha contratado a esa aplicación. Y por lo tanto es lo que también implica que a posteriori se lleve a cabo una correcta implementación del código y sus correspondientes pruebas. Entonces avanzaríamos ya a los tres conceptos que están íntimamente relacionados y que son el código fuente, el código objeto y el código ejecutable. El código fuente como tal es un grupo de instrucciones escritas por un programador en un lenguaje concreto, pero que en todo momento es legible por el ser humano. Es decir, estamos trabajando con caracteres de nuestro alfabeto que en todo momento podemos comprender. Gracias al código fuente lo que se hace es definir la lógica y la funcionalidad de ese programa. Como digo, al fin y al cabo, cada lenguaje tiene su sintaxis propia, pero en el código fuente podemos leer ese contenido de forma sencilla. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es que cada lenguaje de programación tendrá su sintaxis, y por lo tanto cada lenguaje de programación, para llevar a cabo una determinada tarea, utilizará una combinación de caracteres diferentes, pero en todo momento se va a poder leer y se va a poder entender lo que queremos hacer. A diferencia del código objeto, que este es el segundo de los tipos, que ya es el resultado de haber compilado el código fuente. Este código objeto como tal no es directamente ejecutable, requeriríamos de un proceso más para poderlo ejecutar, pero es que el tema está en que este código objeto ya no es legible por el ser humano, ya no está representado con caracteres que nos permiten leer lo que se está haciendo. Aquí lo que obtendríamos sería un código binario, una combinación de ceros y unos, que nos dificulta esa labor de poder leer o de poder entender qué se está haciendo ahí. Bueno, al fin y al cabo lo que sucede aquí cuando se produce el código objeto es que el código fuente lo traducen o se traduce, mejor dicho, a un código máquina, que es este código, como os comento, este código binario. Y este es el resultado de esa traducción. A este proceso también le podríamos llamar el proceso de compilación, cuando traducimos ese código fuente legible al código objeto, que es binario y que ya no es legible por el ser humano. Si nos centrásemos en el lenguaje Java, que es el que estamos trabajando, el código fuente siempre iría incluido en ficheros con extensión .java. Sin embargo, el código objeto, que son ya binarios, son ficheros con extensión .class. Entonces, ¿cuáles son las características principales del código objeto? Pues contiene instrucciones a bajo nivel, ya habiendo sido adaptadas para la arquitectura de la CPU de la máquina, es decir, se ha traducido. No es directamente ejecutable, tenemos que llevar a cabo un último paso, que es la creación del código ejecutable. Y bueno, puede requerir de enlazar diferentes módulos a futuro para poder generar ese código ejecutable de forma correcta. Entonces, como resumen, el código objeto es el resultado de compilar el código fuente y, como decía, no es legible por el ser humano, está en formato binario. Por último, avanzaríamos al código ejecutable, y este sí que ya es un código final que es directamente ejecutable y que se ha obtenido tras compilar
y tras componer los diferentes elementos o los diferentes códigos objetos que ya nos van a permitir ejecutarlo. Nosotros en sistema operativo Windows conoceríamos que un ejecutable o el ejecutable más famoso es la tipo de extensión .exe. Concretamente, en Java el fichero ejecutable sería un .jar. Entonces, en este momento podemos hacer el resumen de que el código fuente son ficheros .java, el código objeto son ficheros .class y el código ejecutable son ficheros .jar. Como decía, este código es la versión final del programa tras la compilación y tras el enlazado, que es ese procedimiento en el que el código objeto es unido para crear un código ejecutable. Ya no se necesita procesar más, este código es ejecutable directamente y lo podemos lanzar en aquellas plataformas que estén disponibles para este lenguaje. Todo este procedimiento, todo este proceso que se inicia con la obtención del código fuente y que finaliza con el código ejecutable es un proceso en el cual se lleva a cabo una transformación gradual del código hasta que llega a ser o hasta que está adaptado a un formato que es comprensible para la máquina, para el ordenador. El objetivo de este proceso es transformar ese código fuente que es legible para nosotros de forma gradual, transformarlo de forma gradual hasta que llega a un punto en el que es totalmente legible para la máquina y que así lo pueda ejecutar. Bueno, entonces en este punto avanzaríamos y trataríamos el concepto de las máquinas virtuales y cuál es la relación que existe entre la introducción que hemos visto del desarrollo de software y los tres tipos de código que acabamos de ver con las máquinas virtuales. Una máquina virtual básicamente es un entorno que emula un sistema determinado, un sistema de hardware determinado. Entonces lo que estamos haciendo es emular un sistema operativo concreto dentro de un ordenador físico, con la posibilidad de poder emular diferentes sistemas operativos en función de la necesidad que tengamos. Para esto utilizamos diferentes plataformas de software, como puede ser VMware o como puede ser VirtualBox, y lo que podemos hacer es generar máquinas virtuales adaptadas a las necesidades que nosotros tengamos. Puede que en un momento dado necesitemos tener un sistema operativo Windows, luego puede que tengamos la necesidad de tener un sistema operativo Linux. Bueno, pues vamos a poder crear máquinas virtuales que lo que van a hacer es permitirnos ejecutar o trabajar con ese sistema operativo a través de esa máquina virtual, siendo el ordenador físico como tal o teniendo la instalación de un sistema operativo diferente. Bueno, como aparece aquí, básicamente es lo mismo que tener un ordenador dentro de otro ordenador. Yo tengo mi ordenador físico y lo que hago en instalar una máquina virtual con un sistema operativo concreto es simular o emular que tengo un nuevo ordenador con ese sistema operativo dentro del mío. Entonces, eso me permite una polivalencia muy importante. La relación que existe esto con el desarrollo del software es que estas máquinas virtuales nos permiten que programas que están escritos en ciertos lenguajes de programación sean ejecutados de forma independiente de la arquitectura física que tengamos en el sistema. Es decir, estas máquinas virtuales lo que nos van a permitir es jugar con las diferentes posibilidades, porque yo, una determinada aplicación en un lenguaje concreto, la voy a poder ejecutar en el sistema operativo que quiera, siempre que adapte una máquina virtual para ese sistema. Entonces, con un ordenador tendría tantas posibilidades como yo necesitase. Sí que es bastante importante comentar que algunos lenguajes de programación disponen de máquinas virtuales en el uso del lenguaje, y esto es algo totalmente diferente a lo que acabo de explicar. En este caso, lo que quiero decir es que determinados lenguajes de programación tienen internamente máquinas virtuales que nos permiten ejecutar sus programas y que llevan a cabo diversas funciones que facilitan la programación y el funcionamiento de los mismos. Por ejemplo, en Java tenemos la JVM, la Java Virtual Machine, que lo que nos permite es ejecutar un código intermedio, que es lo que conocemos como bytecode, es el resultado de generar a partir del código fuente ese código objeto. Y bueno, esta virtualización lo que nos permite es trabajar con diferentes plataformas, ya sea pues que estemos trabajando en Windows, en Linux o en MacOS. Como comentaba, estas máquinas virtuales también llevan a cabo labores que en cierto sentido desresponsabilizan al programador. Hay ciertas labores que en otros lenguajes de programación el programador debe de controlar, y en estos lenguajes, como por ejemplo en Java, que dispone de una máquina virtual, en algunos
algunos casos, algunas de estas funciones se encarga de gestionarlas la propia máquina virtual de Java, la JVM. Como otro ejemplo, en la plataforma de .NET, lenguajes como podrían ser C# o Visual Basic, tenemos la Common Language Runtime, la CLR, que es la máquina virtual para este tipo de ecosistemas, el ecosistema .NET. Vale, principalmente, ¿cuáles son las ventajas de las máquinas virtuales? En primer lugar, la portabilidad. Los programas que se ejecuten en una máquina virtual se pueden hacer en diferentes plataformas y bueno, no es necesario recompilarlos, porque al fin y al cabo ese aspecto portable es el que nos permite que yo pueda trabajar con ellos. En segundo lugar, la seguridad. Es muy importante entender que las máquinas virtuales ofrecen lo que podríamos describir como un entorno controlado. Es una situación en la que se aísla ese entorno del resto del sistema y por lo tanto pues tenemos un control mucho mayor de seguridad y de acceso, en este caso pues directo al hardware y de otros tipos. Entonces tenemos un cerco que nos permite controlar de forma mucho más precisa y de forma más aislada lo que va a suceder. Por último, otra de las ventajas sería la gestión de memoria. ¿Por qué? Por lo que os comentaba, porque muchas máquinas virtuales incluyen sistemas que nos permiten gestionar la memoria y que lo que hacen es desresponsabilizar al programador de ciertas labores. Pues, por ejemplo, uno de ellos sería el sistema de recolección de basura, en Java lo que conocemos como el Garbage Collector, y esto lo que nos permite es olvidarnos de esa gestión de la memoria y de la basura, de forma que sea la propia JVM, la máquina virtual de Java, la que se encargue automáticamente de gestionarlo y de reducir errores o hipotéticos errores que puedan suceder con este tipo de aspectos. En conclusión, con lo que hemos comentado anteriormente, podemos resumir que el desarrollo de software implica esa transformación de código fuente escrito por una persona, por un programador, a un código ejecutable que ya es final y que ya la máquina va a poder entender y ejecutar, y para ello pues se llevan a cabo diferentes etapas. En puntos intermedios de este código fuente y código ejecutable se pasa por un estado que es el que comentábamos antes como código objeto. Además, las máquinas virtuales tienen un papel muy importante porque nos permiten obtener esa portabilidad y esa seguridad tan característica, y además que ejecutemos aplicativos en diferentes plataformas. Es importante también entender que este ciclo de transformación del código y que las herramientas implicadas también a lo largo del tiempo y cómo ha evolucionado el desarrollo de software, lo que ha generado es que el software moderno adquiera características que son muy importantes a día de hoy. Y esto es que se genere un software robusto, que sea eficiente y que además tenga esa característica de flexible o de flexibilidad para poderse adaptar a los diferentes entornos tecnológicos en los que nos debamos encontrar. Bueno, una vez que hemos hablado de esta parte introductoria sobre el concepto de programa informático, los tipos de código, nos adentramos ya en el bloque de los lenguajes de programación. Bueno, básicamente existen diferentes tipos de lenguajes de programación y se clasifican en función de su nivel de abstracción y el uso específico que se les dé a cada uno de ellos. Entonces entendemos que según este criterio se subdivide en 3 grupos para categorizar a estos lenguajes de programación. El primer grupo es el de los lenguajes de bajo nivel. Aquí podríamos encontrarnos el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador. El siguiente grupo son los lenguajes de alto nivel, que incluyen los lenguajes lógicos, procedimentales, funcionales u orientados a objetos. Y en tercer lugar tenemos un subgrupo que es un híbrido entre los dos anteriores y es lo que se conoce como lenguajes de nivel intermedio. Básicamente podríamos decir que los lenguajes de bajo nivel son lenguajes conocidos por estar estrechamente relacionados con el hardware y peculiarmente son lenguajes muy rápidos y eficientes, pero al mismo tiempo son bastante difíciles de comprender, de aprender y sobre todo de utilizar.
Sin embargo, los lenguajes de alto nivel son lenguajes que se aproximan bastante más a lo que es el lenguaje humano. Esto facilita muchísimo su aprendizaje y su uso, y bueno, se encargan en mayor parte de la gestión del hardware, pero de forma que permiten al desarrollador no tener que prestar tanta atención a esa parte, sino que es el propio lenguaje quien se responsabiliza de ello. Y de esta forma lo que hace el desarrollador es centrarse o focalizarse más en la lógica de negocio. En estos lenguajes de alto nivel que estoy escribiendo ahora mismo, pues algunos ejemplos serían, como hemos comentado antes, Python, Java, C++, C Sharp, y en lenguajes de bajo nivel, pues lo que os comentaba antes, lenguajes de tipo máquina o ensamblador, como podría ser Assembly y lenguaje máquina. Muy bien, habiendo visto esto, podríamos proceder y podríamos explicar un poquitín más en profundidad estos lenguajes, comenzando primero por los lenguajes de bajo nivel. El primero que nos encontramos es el lenguaje máquina, y este es el lenguaje más primitivo que existe y está basado en la codificación binaria, en el sistema de numeración binario. Es decir, es una combinación de ceros y unos. Es un lenguaje que es utilizado directamente por las máquinas, dado que es el tipo de contenido que una máquina puede comprender, y como decía antes, resulta bastante complicado de comprender y de aprender para el ser humano, dado que es el lenguaje de más bajo nivel. Posteriormente también tendríamos otro lenguaje de bajo nivel, como sería el lenguaje ensamblador, y este es más fácil de interpretar que el lenguaje máquina, pese a que sigue siendo bastante complicado. Se utiliza principalmente para programar hardware y de forma muy específica con sistemas embebidos. Utiliza abreviaturas que son lo que se conoce como memonómicos en lugar de código binario, y esto facilita en cierto sentido el aprendizaje y el uso del mismo. Una vez que hemos visto estos lenguajes de bajo nivel, saltaríamos ya a un lenguaje ya diferente, un lenguaje categorizado en otro bloque. Sería el lenguaje lógico. Los lenguajes lógicos están más enfocados en qué hacer y no en cómo hacerlo, y se utilizan para programar hardware de forma bastante específica en el uso de sistemas embebidos, y está basado también en la lógica matemática. Un ejemplo de lenguaje lógico sería Prolog. A continuación también tendríamos los lenguajes procedimentales, y son lenguajes que se basan en una serie de procedimientos o funciones, de aquí es donde viene su nombre, y son el primer lenguaje en el que vemos que aparezca el concepto de variables locales, variables globales y parámetros, es decir, ya características que van a ser más o están más próximas a los lenguajes más utilizados a día de hoy, o los lenguajes orientados a objetos. Sus programas adquieren una característica modular y se basan en el enfoque descendente. Por último, uno de los lenguajes que a posteriori trabajamos es el lenguaje funcional, y son lenguajes basados en funciones puras. Se caracterizan por poseer datos inmutables, esto nos permite evitar errores, y llevan a cabo un gran uso de la recursión. Ejemplos de estos lenguajes funcionales podrían ser Erlang o Haskell. Bueno, aquí en este último bloque lo que hacemos es ya entrar con los lenguajes orientados a objetos, y bueno, ya observaréis que dentro de los tipos de lenguajes de alto nivel es el tipo de lenguajes más importante y sobre todo el más común a día de hoy. Y básicamente un lenguaje orientado a objetos por lo que se caracteriza es por organizar sus bloques de software en diferentes unidades, y esas unidades son representaciones lo más reales a lo que nosotros nos encontramos en nuestra vida diaria. Esto es lo que se conoce como los objetos. Están basados en 5 características, que son la abstracción, la herencia, el polimorfismo, la modularidad y el encapsulamiento. Y bueno, en los lenguajes orientados a objetos es muy importante los principios SOLID y los patrones de diseños. Como resumen, lo que podríamos decir es que los lenguajes orientados a objetos lo que hacen es facilitar la programación,
dado que se crean estos objetos que comentaba anteriormente y estos combinan datos y funciones. Son muy útiles en aquellos proyectos que son grandes, que son complejos, promueven mucho la reutilización de código y, como comentaba en las 5 características anteriores, la regularidad. Bueno, los ejemplos de este tipo de lenguajes, como ya os podéis imaginar, serían Java, C++, Python, etc. Bueno, una vez que hemos visto estos lenguajes orientados a objetos, ya pasaríamos al siguiente bloque, y es las características de los lenguajes de programación más utilizados, los lenguajes de programación más difundidos a día de hoy. En primer lugar, lo que nos encontramos es con el lenguaje que a día de hoy es el más extendido, el más utilizado, y es Python. Es un lenguaje que es multiplataforma, es de alto nivel, es simple, sencillo y al mismo tiempo versátil. Es muy conocido por su simplicidad y su legibilidad, es decir, la sintaxis es clara, es concisa y además es un lenguaje interpretado. Sí que es verdad que el paradigma de Python es combinado, es un multiparadigma, es un paradigma orientado a objetos, también con paradigma funcional y paradigma imperativo. Es ampliamente utilizado en todas las áreas relacionadas con la ciencia de datos, con la inteligencia artificial y también con el desarrollo web. Bueno, como comentaba antes, es un lenguaje interpretado y esto lo que facilita es su depuración. Al fin y al cabo es un lenguaje de ejecución directa, de instrucción por instrucción y no lleva a cabo como tal un proceso de compilación. Tiene tipado dinámico o adquiere la posibilidad de tipado dinámico, lo que nos facilita muchísimo esa gestión de las variables y de los tipos de datos, de forma que le quita dificultad al programador. Después de ver Python, lo que veríamos sería el lenguaje Java, y también es muy extendido y muy utilizado, es muy adecuado en las aplicaciones empresariales, básicamente también en aplicaciones móviles con el entorno del ecosistema Google, con el lenguaje Kotlin y el sistema operativo Android, y también para sistemas distribuidos. Las características de este lenguaje de programación, al igual que Python, es un lenguaje multiparadigma, pero bueno, está basado en orientación a objetos y es un lenguaje fácilmente escalable, además de ser un lenguaje muy robusto y, a diferencia de Python, fuertemente tipado. Una característica bastante importante de Java es el hecho de que soporta multihilo, soporta multithreading, y esto, bueno, pues al fin y al cabo lo que nos permite es desarrollar aplicaciones que potencialmente requieran de esta característica. A continuación, tratamos ya el lenguaje C y C++, y bueno, aunque son dos lenguajes diferentes, sí que es verdad que el segundo es una extensión del primero, por lo tanto me gusta explicarlos relacionados. C es uno de los lenguajes diseñados en los años 70, es uno de los primeros lenguajes, mientras que C++, como comentaba, es una evolución, es una extensión que ya se creó en los años 80. Como puntos en común, lo que podríamos decir es que tienen una base muy similar, y C++ lo que hace es incorporar características ya propias de la orientación a objetos, tal como tenían Python y Java. Como decía, en aspectos en común, pues bueno, ambos lenguajes son compilados, poseen el uso de punteros, que son un aspecto que a los programadores, cuando lo aprenden por primera vez, pues suele generarles diferentes quebraderos de cabeza, y ambos tienen un propósito general. Su uso también se encuentra en software de bajo nivel, y son lenguajes bastante eficientes y con alto rendimiento. Son utilizados también en sistemas embebidos. Lo que nosotros conocemos como sistemas embebidos es un sistema que realmente se encuentra dentro de otro sistema. Bueno, entonces simplemente decir que este tipo de lenguajes son utilizados en esos casos. Posteriormente nos encontramos con JavaScript, y bueno, lo principal que tenemos que decir de JavaScript, lo más importante, es que es el lenguaje principal de la programación o el desarrollo web. Se utiliza en ambos stacks, tanto en la parte cliente como en la parte servidora, es decir, se utiliza
tanto en la parte frontend como en la parte backend, es decir, el cliente, lo que nosotros nos encontramos y lo que somos capaces de ver, esa parte de la interfaz, y en la parte servidor, en la parte que está por detrás de esa interfaz y que solamente el programador es capaz de poder apreciar, también es utilizado JavaScript. Bueno, es un lenguaje que ha evolucionado mucho y bueno, se ha convertido en un lenguaje muy, muy, muy versátil. Podemos resaltar que es también un lenguaje interpretado, que también es multiparadigma, se basa en la orientación a objetos, en un paradigma funcional y también un paradigma basado en prototipado. También posee tipado dinámico, al igual que Python, y es fácilmente ejecutado en el navegador, que es una característica pues, muy popular y muy conocida de este lenguaje. Por último, cerramos diciendo que es un lenguaje que se especializa de forma muy específica en la sincronía, pues, por los requisitos y las funcionalidades a las cuales se tiene que adaptar este lenguaje. Sí que me gustaría comentar que, bueno, pues como podréis apreciar, es un lenguaje que se suele utilizar junto a HTML y a CSS y que, como comentaba, ha crecido también dentro del entorno servidor gracias a tecnologías como a día de hoy puede ser Node.js, que son bastante comunes. Pasamos al siguiente lenguaje. Aquí trataríamos a C#, ¿vale? Está desarrollado por Microsoft y, bueno, como podíamos intuir en anteriores diapositivas, pertenece al ecosistema .NET. Es un lenguaje orientado a objetos y es muy popular en el desarrollo de aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y aplicaciones móviles y de videojuegos. Es un lenguaje fuertemente tipado, tiene una sintaxis muy clara y sí que es verdad que es un lenguaje muy similar tanto a Java como a C y C++. Es un lenguaje, al igual que Java, multiplataforma, soporta asincronía y concurrencia. Y es un lenguaje seguro, tiene la categoría de lenguaje type safe, como decía, lenguaje base del ecosistema .NET y muy común en el desarrollo de aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles y aplicaciones de juegos o videojuegos. Por último, tenemos aquí una diapositiva que recoge a 5 lenguajes que he querido agrupar en una misma diapositiva, que pese a que son comunes a día de hoy, pues tienen una importancia algo menor en comparación con los 5 anteriores. Estos lenguajes son SQL, PHP, Kotlin, Golang o Rust. Bueno, como todos podréis intuir, SQL es un lenguaje utilizado básicamente en base de datos. Lo que nos permite es gestionar y consultar bases de datos de tipo relacional. Y bueno, pues para ello utiliza sistemas de gestión de bases de datos como tales podrían ser MySQL, PostgreSQL u Oracle. PHP, sin embargo, es un lenguaje utilizado en el desarrollo web en el lado servidor y es ampliamente utilizado en WordPress. Go, o también conocido como Golang, tengo un error en el título de la diapositiva porque es Golang terminado en G, se basa o se utiliza en el desarrollo de sistemas concurrentes y escalables y es un lenguaje que es utilizado actualmente por Google. Kotlin, otro lenguaje también utilizado y recomendado por Google, es el lenguaje base en el ecosistema para el desarrollo de aplicaciones Android. Y por último nos encontraríamos con Rust, que tiene un enfoque bastante importante en la seguridad de la memoria y el rendimiento, y esto lo hace que sea ideal para sistemas y aplicaciones de alto rendimiento. Bueno, visto hasta aquí los lenguajes de programación, los diferentes tipos y las características de los lenguajes más difundidos a día de hoy, ahora nos adentramos en las fases de desarrollo de una aplicación. Como comentábamos antes, podríamos describir que las fases de desarrollo de una aplicación serían el análisis, el diseño, la codificación, las pruebas, la documentación y el mantenimiento. Bueno, realmente esta fase de documentación o de explotación es lo que conocemos como despliegue. Entonces lo que vamos a hacer es quedarnos con 6 fases que son bastante más fáciles de entender y explicar
cómo se compone cada una de ellas para que entendáis de dónde viene esa conjunción entre la documentación y la explotación. Vamos a empezar por la primera de ellas y luego vamos trabajando cada una punto por punto. En primer lugar, lo que tendríamos sería la fase de análisis, o también conocida como análisis de requisitos. Bueno, básicamente en esta fase lo que hacemos es identificar las necesidades y las expectativas del usuario de esa aplicación. Es decir, necesitamos conocer antes de poder continuar todo lo que se va a necesitar y por qué se va a necesitar. En esta fase, pues bueno, es bastante habitual y es necesario recolectar datos, hacer entrevistas, crear documentos con esta especificación para poder gestionar toda esa gran cantidad de datos que luego nos facilite la fase siguiente, que va a ser la fase del diseño. En esta segunda fase, en la fase del diseño, lo que se define es la arquitectura del software. Es decir, aquí es donde vamos a incluir el diseño de esa base de datos, la estructura que va a tener la aplicación, cómo va a ser la interfaz de usuario y sobre todo por qué va a ser todo de esa manera. Y nos basamos en estas decisiones gracias a los datos que hemos recogido en la fase de análisis. Para esta fase, para la fase de diseño, es muy importante y muy recomendable utilizar diagramas UML. Los diagramas UML son diagramas del lenguaje unificado de modelado. En inglés UML proviene de Unified Modeling Language y bueno, este lenguaje lo que nos permite es representar el diseño de diferentes sistemas software a través de diagramas, de forma que, bueno, además de tener los datos de la etapa del análisis en forma de documentos, también puedo tener diagramas que son más gráficos y que me permiten ver con mayor simpleza y de forma mucho más rápida ese determinado diseño de esa arquitectura. En tercer lugar, tendríamos la fase de implementación, que también se la suele conocer como codificación. Esta fase es la fase central, es donde los desarrolladores, donde el ser humano crea ese código fuente para esa aplicación y para ello lo que hace es seguir ese análisis de requisitos que se ha realizado antes y el diseño que se ha establecido según esos datos. Es una fase muy activa, de hecho es la fase más activa de todo el proceso y para ello se suelen utilizar herramientas auxiliares como puede ser un sistema de control de versiones gracias a Git o a GitHub, donde esos desarrolladores van extendiendo ese código hasta poder completar esa aplicación y a través de este sistema de control de versiones van gestionando cada una de estas versiones y cada una de las líneas de código que se van incluyendo. En cuarto lugar tendríamos la siguiente fase, que sería la fase de pruebas, y aquí es el momento clave para poder llevar a cabo las pruebas exhaustivas y de esta aplicación, donde podemos encontrar errores, también conocidos en el mundillo profesional como bugs. Estos errores en el código lo que provocarían, en el caso de que no sean descubiertos, es que a futuro tuviéramos más problemas cuando esa aplicación ya esté desplegada. Por lo tanto, esta fase, pese a que se la suele quitar importancia, es una fase muy importante porque es nuestro último momento en el que vamos a poder comprobar si todo está correcto y de hecho nos debemos asegurar y debemos garantizar que es así para ahorrar problemas mayores que se van a multiplicar a modo de bola de nieve. Bueno, existen diferentes tipos de pruebas, como pueden ser las pruebas unitarias o pruebas de integración de sistemas, pruebas de aceptación por el cliente o pruebas de sistema que nos van a permitir, si en todas las circunstancias en las que se va a desenvolver ese aplicativo encaja a la perfección y por lo tanto es un aplicativo válido. Como decía, en resumen, el objetivo es garantizar que el software cumple los requisitos que se han identificado en la fase de análisis y que funcione correctamente lo que se ha llevado a cabo en la implementación. Bueno, a continuación tendríamos la fase de despliegue. Y esta fase de despliegue incumbe dentro de la misma lo que comentaba antes como la fase de documentación. Esta fase de despliegue se encarga de esta puesta en marcha, de esta instalación al cliente del aplicativo que se ha desarrollado. Para ello, pues puede ser necesario realizar despliegues en servidores, en dispositivos móviles, etc. ¿Qué sucede? Que este despliegue, además de acompañarse con esta instalación, se
tiene que acompañar con un manual de usuario o una documentación técnica del aplicativo. Por esto también se entiende que entre medias de la fase de pruebas y de la fase de despliegue tiene que existir una fase de documentación. Pero bueno, esta fase a mí me gusta explicarla y me gusta introducirla dentro del despliegue porque es algo necesario para poder hacer ese despliegue. Como decía, esta fase de documentación básicamente consiste en crear una documentación técnica, un manual de usuario que le describe al mismo pues cómo utilizar la aplicación, cómo es la arquitectura de ese sistema u otros aspectos técnicos que puedan ser relevantes para facilitar el mantenimiento futuro. Es decir, en el despliegue lo que hacemos es ya instalar ese aplicativo y además acompañarlo de esa documentación que se ha generado en esta fase. Por lo tanto, como digo, repito, insisto, la fase de documentación tendemos a verla como propiedad de esta fase de despliegue, porque en el momento en el que llega el despliegue debo de tener ya esos recursos finalizados. Por último, la sexta etapa tendríamos la fase de mantenimiento, y esta fase ya incumbe después del lanzamiento. Y básicamente lo que aborda esta fase es pues las necesidades de mantenimiento que pueda requerir el software a lo largo del tiempo, ya sea para corregir errores futuros, para mejorar el rendimiento del aplicativo porque es necesario, o incluso pues porque se nos ha solicitado agregar nuevas funcionalidades que cambien pues esas necesidades o la lógica de negocio de la que disponíamos, y bueno, pues realmente se lleva a cabo una actualización. Por esto a esta fase se la conoce como mantenimiento u actualización. Bueno, a continuación saltamos al siguiente bloque, que es lo que conocemos como el ciclo de vida de una aplicación. Básicamente, el ciclo de vida de una aplicación lo que comprende es desde la concepción de la aplicación hasta su retiro. Entonces, lo primero que nos damos cuenta es que las fases anteriores que estábamos viendo, análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento, están dentro de este ciclo de vida de las aplicaciones. Son propiedad de este ciclo de vida de las aplicaciones. Este ciclo de vida básicamente lo que se asegura es que la aplicación siga siendo funcional a lo largo del tiempo. ¿Vale? También incluye, y estas son las fases que no vemos anteriormente, también incluye la planificación inicial, el monitoreo continuo y bueno, las actualizaciones que se llevan a cabo o un potencial retiro de la aplicación. Entonces, como podéis observar, este ciclo de vida de la aplicación comienza con la fase de planificación, que es donde se realizan los primeros estudios para ver si esa aplicación es viable, un análisis preliminar de los costos que pueda requerir, los beneficios que vaya a aportarnos y, bueno, en cierto sentido, qué riesgos tendría. Posteriormente a esta etapa de planificación ya vendría la etapa de análisis, después la de diseño, después la de implementación, después la de pruebas, después la de despliegue. Por último, dentro de las fases de desarrollo tendríamos la de mantenimiento y a continuación, por último, para terminar el ciclo de vida de las aplicaciones, tendríamos la fase de retiro, que es cuando el software ya, por la razón que sea, no es útil, se quiere reemplazar o ha sido reemplazado por una versión nueva o simplemente se quiere desechar y se retira. Entonces, como podéis comprender, hay que diferenciar los dos procesos, el de las fases de desarrollo y el del ciclo de vida de las aplicaciones, y comprender que el ciclo de vida de las aplicaciones comprende esas fases de desarrollo, pero además tiene una antes, que es la planificación, y otra después, que es el retiro. Como conclusión, lo que podríamos decir es que básicamente el desarrollo de aplicaciones o la programación son procesos muy estructurados, muy detallados, y donde la elección del lenguaje de programación adecuado y el seguimiento riguroso de cada una de estas fases que estoy explicando son claves para obtener el éxito y para que el proyecto finalice de forma adecuada. Este ciclo de vida lo que nos permite es asegurar que durante el mayor tiempo posible esta aplicación se mantenga actualizada, que sea eficiente y sobre todo que sea útil hasta el último momento de su vida. A continuación vamos a tratar este proceso de compilación, o un proceso en el que podemos describir como el proceso de obtención de un código ejecutable a partir de un código fuente, y también vamos a tratar las diferentes herramientas que están implicadas en este proceso. Lo primero que debemos decir, a modo de repaso del contenido que vimos en las primeras diapositivas,
Este proceso de obtención del código ejecutable se realiza a partir del código fuente y bueno, se lleva a cabo una serie de pasos que lo que van haciendo es transformar el código desde que lo recogemos en primer momento como un código legible por humanos a un programa que sea totalmente comprensible por la máquina y que por lo tanto pueda ser ejecutado. Como decía, este proceso se lleva a cabo en varias etapas y emplea un conjunto de herramientas que están especializadas básicamente en verificar, transformar y optimizar el código antes de su ejecución. Sí que me gustaría indicar antes de seguir este diagrama que tenemos a la derecha, donde podemos ver la JDK, la JRE y la JVM, que estos son concretamente herramientas de Java, y la JDK lo que hace es incluir ese kit de desarrollo de Java, donde nosotros vamos a poder hacer todo ese proceso desde que tenemos el código fuente hasta que obtenemos un código ejecutable, es decir, todo el proceso de compilación y de enlazado, y sin embargo con el JRE tenemos un entorno de ejecución y por lo tanto no podemos llevar a cabo el proceso de compilación. Es muy importante diferenciar que con el JDK podemos obtener desde el Java, pasar por el .class hasta obtener el .jar, el ejecutable. Sin embargo con el JRE solo voy a poder ejecutar ficheros .class o .jar. Y bueno, ya podemos ver ahí un círculo rojo con las siglas JVM que nos hace indicar que, bueno, que dentro de este ecosistema encontramos la máquina virtual de Java que, como comentábamos anteriormente, pues nos ofrece esa característica polivalente o multiplataforma. Bueno, antes de seguir, vamos a ir indicando las diferentes etapas de este proceso de compilación desde que tenemos el código fuente hasta que obtenemos el código ejecutable. En primer lugar, la primera etapa es el preprocesamiento. Esta es la primera etapa y es donde se procesan las directivas del preprocesador. Esto lo que hace es incluir pues, los archivos que puedan ser necesarios como cabeceras en el caso de C++, o en expansión de macros o eliminación, por ejemplo, de comentarios. La obtención de esta etapa es lo que se conoce como un código fuente expandido. La siguiente fase sería la fase de compilación, y esta sí que es una fase muy importante porque es la fase en la que se traduce el código fuente ya preprocesado a un lenguaje intermedio o a un código ensamblador. Aquí lo que llevamos a cabo, lo que hace el compilador es llevar a cabo la verificación sintáctica y semántica del código. Se pueden generar errores o advertencias en caso de que existan problemas, etcétera. Entonces el resultado de esta etapa es un código ensamblador o un código máquina. La siguiente etapa es lo que conocemos como el ensamblado, y en este proceso lo que se hace es coger el código máquina, el código binario que hemos obtenido en la anterior etapa, y traducirlo para obtener ya objetos binarios, ¿vale? Aquí es lo que tendríamos ya como salida un fichero binario. En Java este fichero sería un fichero .class. Por último, llevaríamos a cabo el cuarto proceso, la cuarta etapa, que es la etapa de enlazado, y en donde se toman los archivos necesarios para combinar con bibliotecas o con archivos requeridos, como podría ser el caso de librerías, para formar lo que es el ejecutable final, el ejecutable completo. Este ejecutable ya podría ser ejecutado directamente. Este proceso también se resuelve en algunos casos referencias externas a diferentes módulos y bibliotecas, como os comentaba. En el caso de Java, la obtención de este ejecutable sería un .jar, pero bueno, si lo quisiéramos representar con un sistema operativo Windows, aquí un ejecutable es el tipo de fichero que todos conoceríamos como un .exe. Bueno, habiendo ya tratado las diferentes etapas, ahora saltaríamos a las herramientas implicadas en este proceso. En primer lugar, me gustaría hablar de los editores de código fuente, ¿vale? Porque considero que de todas ellas puede ser la más importante. Aquí es donde el código fuente es escrito, donde es editado, y son los diferentes editores de texto o los IDE, los entornos de desarrollo integrados, que nos proporcionan pues ese resaltado de la sintaxis, el autocompletado, facilidades, al fin y al cabo, que el programador utiliza
en su día a día y que le permiten mejorar su productividad. Algunos ejemplos de entornos íntegros de desarrollo pues podrían ser Eclipse, Visual Studio Code, IntelliJ, o sea, JetBrains IntelliJ IDEA, incluso editores ya más simples como podría ser Sublime o Notepad. Bueno, la siguiente herramienta implicada en este proceso serían los preprocesadores. Como comentaba, los preprocesadores son herramientas que lo que hacen es manipular el código fuente antes de compilarlo. En siguiente lugar, trataríamos los compiladores, y el compilador es una herramienta, es muy importante, es una herramienta central, que lo que lleva a cabo es la traducción, la transformación de ese código fuente a un lenguaje intermedio, a un código ensamblador. Al fin y al cabo, los compiladores lo que hacen es optimizar ese código para mejorar su rendimiento. En Java, el compilador se utilizaría a través del comando javac. Ese es el compilador de Java. Y bueno, también tendríamos otros compiladores, como por ejemplo el Cesar Compiler, el CSC, que es propio del ecosistema .NET, y el GCC, la GNU Compiler. Vale, la siguiente herramienta serían los ensambladores, y estos son los encargados de convertir el código en ensamblador que ha sido generado por el compilador en código máquina. Y por último, tendríamos los enlazadores, que es la última herramienta que interviene en este sistema. Y básicamente la función de los enlazadores es recoger los archivos necesarios para combinarlos y crear un ejecutable final. En el sistema Windows disponemos de un enlazador que es el que se conoce como Microsoft Linker, el link.exe, que es el enlazador de este sistema. Y me estoy dando cuenta que me estaba olvidando de una herramienta que, pese a que no tiene una relación totalmente directa en este punto, es muy importante, y es los debuggers. Los debuggers son herramientas que nos permiten inspeccionar el código mientras que se está ejecutando para poder detectar errores, ya sea a través de excepciones, fallos, y lo que hacen es proveer herramientas para revisar diferentes variables, diferentes valores, y sobre todo hacer un seguimiento paso a paso de esa ejecución, de esa modificación del estado de la aplicación, etcétera. Entonces, esta es una herramienta también muy importante en este proceso, y pese a que se me iba a olvidar, aquí la digo justo en el momento oportuno. Algunos depuradores pues están relacionados a los entornos de desarrollo, como podría ser el Visual Studio Debugger, y luego tendríamos debuggers ya propios, como podría ser GDB, el GNU Debugger. En conclusión, este proceso se encarga de convertir el código fuente en un programa que ya sea totalmente ejecutable por la máquina, y para ello requiere de herramientas específicas que trabajan en sincronía, trabajan enlazadas para poder transformar, optimizar y generar ese código y ese objeto final. La labor de un programador comienza en un entorno de desarrollo, en un editor inicial, donde se lleva a cabo ese desarrollo de código fuente, y finaliza en ese enlazador final, donde ya disponemos o generamos ese archivo ejecutable. Sí que me gustaría decir que básicamente este flujo de trabajo es muy importante en el software en el desarrollo de software, sobre todo en el desarrollo de software moderno. Y lo que se ha hecho es evolucionar diferentes tecnologías que han convertido o han evolucionado en forma de que sean tecnologías robustas, para que nos permitan asegurar que a la hora de llegar al punto final del proceso tengamos la seguridad de que el código funciona correctamente, y sobre todo de que es eficiente para diversas plataformas, y que resuelve la problemática que se había planteado anteriormente. Bueno, en la siguiente diapositiva nos adentramos ya, como comentaba, en el último bloque, y es el bloque de las metodologías de gestión de proyectos, o las nuevas metodologías de gestión de proyectos. Me gustaría decir que
que la gestión de proyectos ha evolucionado de forma muy significativa, sobre todo en las últimas 2 décadas, y bueno, ha adoptado lo que se conoce como las metodologías ágiles, que son metodologías más adaptativas y más centradas en la colaboración, a diferencia de los enfoques más clasistas, que eran enfoques más rígidos, más lineales. Estos son los enfoques que se trataban en el pasado. Por lo tanto, podríamos decir que estos enfoques modernos son más flexibles, mejoran la eficiencia, mejoran la colaboración y la adaptabilidad en esta gestión de proyectos. Podríamos hablar de diferentes metodologías, y la primera que me gustaría nombrar sería las metodologías ágiles. Luego también tendremos que hablar de las metodologías híbridas. Y disponemos también, o he considerado incluir, 3 metodologías que son muy relevantes y que me gustaría tratar, que son la metodología Gestion Lean, Design Thinking, y la metodología DevOps, que está muy popularizada últimamente. Bueno, en primer lugar, lo que haríamos sería trabajar o tratar las metodologías ágiles. Como comentaba, estas metodologías lo que se basan es en la transformación de esta manera de gestionar proyectos, y bueno, poseen un enfoque iterativo, flexible y sobre todo colaborativo. Se adaptan muy bien a los cambios a lo largo de ese ciclo de vida del proyecto, de la aplicación que comentamos antes. Y bueno, pues algunos ejemplos de este tipo de metodologías serían Scrum, otra sería Kanban, también tendríamos Stream Programming. Y básicamente, dentro de que son metodologías ágiles, se diferencian por la organización interna que tienen cada una de ellas. Por ejemplo, Scrum es una de las metodologías ágiles más populares, por no decir la más popular, y lo que hace es dividir el proyecto en ciclos cortos que se les conoce como sprints. Estos sprints normalmente vienen a cubrir periodos de entre 2 a 4 semanas, siendo los periodos de 2 semanas lo más común. Básicamente, en cada iteración o en cada sprint lo que hacemos es comenzar con una planificación y terminamos con una revisión. Y esto lo que permite es llevar a cabo ajustes rápidos. Algunos roles importantes en esta metodología serían, por ejemplo, el Scrum Master, que es el principal responsable de garantizar que el equipo y que siga todas las prácticas de Scrum. Luego también tendríamos otro rol muy importante, el Product Owner, que significa esa representación por parte del cliente o del usuario final, y la implicación que lleva priorizando al trabajo en función de ese valor de negocio, esa lógica de negocio que se tiene en cuenta. Y otro rol bastante importante es el equipo de desarrollo, que aquí es donde comprenderíamos a todos los encargados de ejecutar ese código o las tareas dentro de cada sprint. Aquí es donde podríamos encontrar, por ejemplo, a los programadores. Scrum básicamente lo que hace o lo que se basa es en fomentar la transparencia, la inspección y una adaptación continua para permitir una mayor flexibilidad ante los cambios de los requisitos de un proyecto determinado, por la lógica de negocio o por las situaciones que ocurran. Básicamente esa es la filosofía de esta metodología. A continuación tendríamos también como metodología ágil Kanban, y es originaria de las fábricas de Toyota. Kanban se focaliza en una visualización del flujo de trabajo mediante un tablero. Básicamente lo que se hace es mostrar las tareas en diferentes estados, pendiente de hacer, en proceso, hecho, en un tablero. Entonces se tiene una visualización muy directa. Sí que es verdad que Kanban no tiene iteraciones, tal y como tiene Scrum, sino que se basa en un flujo continuo de trabajo. Y bueno, es una metodología muy apropiada para equipos en los que se busca mejorar la eficiencia sin una estructura tan rígida, tan inflexible como se dispone en Scrum. Pues ya os podéis imaginar que, tal y como la filosofía japonesa indica, país origen de la marca Toyota, esta metodología adquiere esos rasgos culturales de este país. Por último, tendríamos como última metodología ágil Stream Programming,
Y esta lo que hace, a diferencia de las dos anteriores, es centrarse en una mejora de la calidad del software y de la capacidad de respuesta ante cambios o requisitos del cliente. Sí que es verdad que XP, STEM Programming, promueve el desarrollo dirigido por pruebas, la integración continua y también la programación en pares. Los ciclos de trabajo son similares a Scrum, pero en el caso de XP se mejora o se focaliza más en las técnicas de desarrollo. Bueno, saltamos a la siguiente categoría de metodologías, y aquí es donde trabajaríamos con las metodologías híbridas, y estas metodologías se caracterizan porque juntan las mejores cosas de las metodologías clásicas y las mejores cosas de las metodologías modernas. Es decir, es una combinación entre las metodologías tradicionales y estas metodologías ágiles que hemos comentado anteriormente. Y esto lo que permite o lo que se busca es que se adapten de forma muy cómoda a diferentes tipos de proyectos. Bueno, como principal metodología híbrida nos encontramos Agile Waterfall, ¿vale? Es una metodología que combina los enfoques estructurados y secuenciales de Waterfall, de modelo cascada, con la flexibilidad de la que dispone Agile. En las fases iniciales se tiende a seguir un enfoque en cascada, como puede ser en la planificación y el diseño, pero a medida que el proyecto avanza, especialmente cuando ya llegamos a la parte más central, la parte de la implementación y las pruebas, se tiende a hacer un cambio y se adoptan principios ágiles. Al fin y al cabo, lo que se busca, como comentaba antes, es aprovechar las ventajas de cada una de los dos enfoques y, bueno, pues se adapta esos enfoques según la parte del proceso en el que estemos, porque es donde mejor encaja o es donde se puede buscar esa finura. Otra metodología híbrida de la que también podemos hablar es de Scrumban. Bueno, es una fusión entre Scrum y Kanban, como podéis deducir. Y a los equipos que ya actualmente trabajan con Scrum, lo que les permite es incorporar ese flujo continuo característico de Kanban y al mismo tiempo su flexibilidad. De forma que no se está abandonando por completo esa estructura base de Scrum. Bueno, avanzaríamos ya al siguiente punto, y aquí vamos a tratar concretamente de la metodología gestión Lean o la gestión de proyectos Lean. Y también está derivada de los sistemas de producción de Toyota. Se enfoca básicamente en la eficiencia y en la eliminación de desperdicios. El origen de esta metodología viene de la manufactura. Pero bueno, sus principios han evolucionado de forma que se aplican en muchos sectores también, como podemos ver la gestión de proyectos software. En el siguiente lugar nos encontraríamos con la metodología Design Thinking, y es una metodología centrada en el usuario, sobre todo y en la solución de problemas, para la solución de problemas complejos. Sí que es verdad que es una metodología que se basa mucho o que le da mucha importancia a un aspecto creativo y colaborativo en este enfoque de la solución de problemas complejos. Y es muy útil en proyectos donde es necesaria la innovación o diseñar productos con un alto componente de interacción del ser humano, precisamente gracias a estas características que acabo de comentar. Por último, vamos a tratar una metodología que hoy en día es muy común y que va a ser parte fundamental de cualquier programador de aquí a los próximos años, y es la metodología DevOps. Es más conocida como una cultura de colaboración más que una metodología, pero bueno, básicamente es una unión entre los equipos de desarrollo, conocidos como devs, de developers, y los equipos de operaciones, ops. De ahí viene el nombre de DevOps. Como decía, es una cultura de colaboración entre los dos equipos, y sí que es verdad que se termina por ver como una metodología de gestión de proyectos. Se enfoca en mejorar la eficiencia y la colaboración entre los diferentes equipos involucrados, como acabo de comentar en la explicación de su nombre, y involucra todo el ciclo de vida del desarrollo del software.
Hay varias características que hacen muy relevante a esta metodología, la metodología DevOps, y en primer lugar es la integración continua y la entrega continua, lo que comúnmente hoy conocemos como CI/CD, ¿vale? Continuous Integration y Continuous Delivery. En estas metodologías DevOps se promueve la integración continua de código y la entrega continua de software como algo básico. Esto lo que nos permite es facilitar lanzamientos mucho más rápidos y sobre todo más seguros, más confiables. Otra característica de esta metodología es la automatización, este procedimiento en el que se pueden automatizar, por ejemplo, pruebas, el despliegue y el monitoreo de esta aplicación de forma exitosa. Por último, también otra característica importante de las metodologías DevOps es el aspecto, como comentaba antes, de la colaboración. Al fin y al cabo, con esta metodología, con la metodología DevOps, se rompe una barrera que había existido en anteriores épocas, en anteriores metodologías, una barrera entre los equipos de desarrollo y los equipos de operaciones o los equipos de control de calidad. Se rompe esa barrera de forma que exista una comunicación constante, y esto al fin y al cabo lo que busca es una entrega rápida de valor y un crecimiento de valor gracias a esta comunicación. Entonces, pues en este punto habríamos terminado la explicación de todas estas bases de desarrollo de software a nivel teórico. Es una explicación bastante larga, algo prolongada, y que algunos conceptos pueden ser complicados de entender o incluso puede que sean necesarios que en un momento dado, si no los he explicado en profundidad, los complementéis con una pequeña búsqueda en Google. Y lo que me gustaría ahora es deciros que si os gusta el contenido, si os gusta cómo se explica todo el contenido y consideráis que es un contenido de valor, pues que le deis like, os suscribáis al canal, y si tenéis cualquier duda, pues que la pongáis en los comentarios, porque resolveré las dudas que tengáis sin ningún problema. Así que mi ofrecimiento está ahí. Y termino ya esta presentación. Os dejo por aquí un enlace QR al canal y alguna relación a las redes sociales. Nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.